Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre y vamos a continuar con la historia de Tutankamón, del descubrimiento de la tumba y todo lo que hay alrededor. Yo os dije que no dispongo de mucho tiempo, tengo retazos de tiempo, así que me es muy difícil hacer un programa de estos largos. Lo voy a dividir en pildoritas. Empezamos por la parte, digamos, más folclórica, que era aquello de la maldición, de la presunta maldición, que ya visteis que no tenía nada de maldición. Tiene un lado mágico, pero que no, en realidad era pura casualidad. Y bueno, y también nos metimos en la biografía de Lord Carnarvon, el mecenas de la expedición. Ahora, quizás en buena lógica tocaría adentrarnos en la figura de Howard Carter, el arqueólogo que realmente hizo el descubrimiento, pero para no continuar por ahí, que ya no digo que no lo hagamos más adelante, vamos a cambiar de tercio y nos vamos a meter un poquito en el objeto del descubrimiento, el propio faraón Tutankamón, el faraón niño. Y antes de empezar a meternos en faena, pues sencillamente recordaros lo de siempre, que podéis comunicaros con el programa pues a través de los comentarios de iVoox, de YouTube y ahora también de Odyssey, que es una nueva plataforma que acabo de descubrir para colgar los vídeos. Está colgado lo mismo que en YouTube. Y por supuesto en la página web primumgradus.net, en el correo electrónico primumgradus@gmail.com y sobre todo ya sabéis que me gustan mucho las notas de voz en el WhatsApp, cuyo número es el siguiente, atentos: 644-190223. Con el más 34 delante si sois de fuera de España. Lo vuelvo a repetir, más 34 644 19 02 23. Y bueno, empezamos. Vamos a centrarnos en cómo fue y cuál fue la ascendencia y descendencia de Tutankamón, el faraón niño. ¿Por qué faraón niño? Porque empezó a reinar con 8, quizás 9 años y murió con 18, quizás 19 años. Una vida muy corta. Prácticamente todo su reinado transcurrió en lo que podríamos llamar infancia y adolescencia. Evidentemente en su infancia debidamente controlado por un tutor, que evidentemente mandaría por él. Vamos a los datos que sabemos ciertamente. Su padre era Akenatón. Akenatón ha pasado a la historia por ser el rey hereje. Lo vamos a resumir muy brevemente. Akenatón, al principio en su nombre tenía el nombre de Amón, no de Atón, pero él, digamos que se pasó con armas y bagajes al dios Atón, un dios solar, y pretendió instituir para todo el Alto y el Bajo Egipto una nueva religión monoteísta, aunque, debo decirlo, que algunos eruditos esto lo ponen entre comillas, lo de monoteísta. Quizás sobrevivían algunos cultos secundarios. En todo caso, lo que sí que es seguro es que en las capas populares no permeó esta reforma religiosa. El dios Atón era un dios solar que iba a sustituir a todos los demás grandes dioses, que si nos retrotraemos, pues sabemos que se habían ido añadiendo al panteón del Egipto unificado provenientes de divinidades particulares de lugares, de aldeas, de ciudades de todo el Valle del Nilo. Y depende de la preponderancia del Alto o del Bajo Egipto, unos dioses tenían más o menos prestigio y poder. Y cuando digo prestigio y poder de los dioses, consecuentemente hablo de los templos y de los que ostentaban el poder en los templos, es decir, de la clase sacerdotal, que digamos que compartía el poder con el faraón. El faraón era la encarnación del dios Horus en principio y estaba pues en la misma escala de poder que los sacerdotes, a veces por encima, al fin y al cabo era la encarnación de un dios, pero siempre controlado muy de cerca por la casta sacerdotal. En el momento en que Akenatón cambia la capital y establece un culto al dios solar,
que ya no requiere aquellos templos clásicos egipcios, sino espacios abiertos, porque al fin y al cabo el dios solar está en el cielo y para adorarlo no hacen falta templos, sino esplanadas debidamente acondicionadas. Bueno, pues en la medida que implantó este culto y dejó atrás los viejos dioses, pues se puso en contra a la clase sacerdotal y en cierto modo al pueblo bajo que seguía teniendo sus devociones de toda la vida. Aparte, a este faraón se le achaca el haberse desentendido de la política exterior y de sumir a Egipto en una cierta decadencia. La cuestión es que cuando murió dejó un hijo muy joven, que no se llamaba Tutankamón, sino Tutankatón, y luego le cambiaron el nombre. ¿Por qué? Porque volvió la vieja guardia a tomar el poder. Fue rodeado por los sacerdotes y le cambiaron hasta el nombre. Tutankamón iba a estar dedicado al dios Amón, no al dios Atón, y iba a seguir las directrices de los sacerdotes de toda la vida. Iba a restaurar el antiguo régimen. Se acabó la, digámosle así, herejía de Akenatón. Y os digo, no estaba acabado Egipto, ni muchísimo menos, seguía siendo una gran potencia, pero no estaba en su mejor momento, digamos, las fronteras exteriores, es decir, lo que es el Medio Oriente, la zona, por ejemplo, de Canaán, lo que hoy es Israel y tal, donde había fricciones con los hititas, pues ahí había perdido influencia. Dicho esto, nos vamos a hacer esto para que nos situemos en la situación de entonces. Ahora vamos a ver cómo todo lo que hay alrededor de la momia de este muchacho. Y para eso vamos a dar un nombre propio. Zahi Hawass. Una autoridad, la máxima autoridad egipcia, supongo, en materia de arqueología, que fue el que empezó, o el gran promotor, del estudio del ADN de la momia para delimitar su linaje. Esto ocurría al principio, entre el 2008 y el 2010. Pensad que la momia se descubrió a principio de la década de los 20 del siglo XX. Por lo tanto, habían pasado más de 90 años cuando se decidió hacer este estudio y por fin encontrar a la madre de Tutankamón. Es como un CSI en el tiempo, un CSI arqueológico. Con las pruebas, con las muestras de ADN, determinar dónde podría estar enterrada su madre, cuál era su filiación. Y para eso tendríamos que hablar de unas tumbas de dos mujeres que tienen nombre KV. Bueno, en el anterior episodio no los nombré y un oyente me puso en los comentarios el nombre de estas momias. Siempre son KV con un número y tal. Nos vamos a fijar en dos momias femeninas que estaban ahí en el Valle de los Muertos, cercanas a la tumba de Tutankamón, que recordemos que no es una tumba muy grande, pero su gran ventaja es que estaba bastante bien conservada. Bueno, pues en 1889 Víctor Loret descubrió una momia de mujer con los cabellos muy largos. Era la reina Ti, la gran esposa real de Amenofis III. Amenofis III es el padre de Akenatón, por lo tanto es el abuelo de Tutankamón. Y la reina Ti es la abuela de Tutankamón. Y esto de la gran esposa real es que ya sabéis que, aunque los egipcios, la gran masa del pueblo era monógama, pues en la casa real se practicaba la poligamia. Digamos que el faraón siempre tenía un harén. Y eso tenía motivos políticos, porque muchos de los pactos políticos se hacían mediante matrimonios con las grandes casas que se asociaban así a la casa real y también formaba parte de la diplomacia. Casarse con un rey extranjero, con un príncipe extranjero o una princesa extranjera, una manera de hacer un acuerdo diplomático. Bueno, también por aquella época, la egiptóloga Joan Fletcher descubrió otra momia femenina que identificó como Nefertiti. Luego veremos que no era Nefertiti.
Estaba muy bien conservada, era una chica de 1,58 m. Esta momia con el tiempo tuvo un mote o un apodo, Younger Lady, que podríamos traducir. Yo pensaba que era la señorita joven, pero parece que es, mejor dicho, la dama joven. Y con estos análisis se acabó descubriendo que era la hija de Ti y de Amenofis III, ¿vale? Por lo tanto, era hermana de Akenatón. ¿Era su tía? Pues no. Era su madre. Porque Akenatón y esta Young Lady se casaron. Son padre y madre de Tutankamón. Esta mujer murió aproximadamente con 25 años. ¿Y de qué murió? Pues ya se ve que de causas... Bueno, sí, de causas naturales, porque si te destrozan la cara con un hachazo, pues es una causa natural que te mueres, no sé cómo decirlo. Bueno, es que se descubrió una hendidura en la mandíbula, que los expertos, es decir, esos médicos forenses de la historia, han determinado que este golpe fue recibido cuando estaba en vida, no es posterior, fruto de un mal manejo del cadáver o del saqueo. Y probablemente este golpe fue hecho con un hacha. Y además, bajo el pecho izquierdo tiene una puñalada claramente marcada. Bueno, pues resultado del análisis de ADN resultó que era la madre de Tutankamón. Por lo tanto, era hijo de 2 hermanos. Era un matrimonio muy consanguíneo, más consanguíneo que prácticamente imposible. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Pues tiene consecuencias en la descendencia. Ya lo hemos visto en otras casas reales, por ejemplo, europeas. No sé si lo comenté en otro capítulo, la degeneración de los Austrias de España, que se iban casando no entre hermanos, pero sí entre príncipes, entre primos. Primos que a su vez se habían casado con primos, con lo cual, si ponemos una serie de retratos, vemos la degeneración paulatina, desde Carlos I o V de Alemania hasta Carlos II, que ya era una piltrafa humana, ¿no? Y los retratos, y aún teniendo en cuenta que entiendo que los pintores procurarían dejarlos más o menos bien, vemos el deterioro. En fin, que el pobre de Tutankamón, pues no gozaba de muy buena salud. Porque, fruto de las investigaciones actuales, pues se ha detectado todas las enfermedades que padecía y también se han descartado muchas otras. No voy a decir las que se han descartado porque no acabaríamos nunca. Sencillamente deciros que tenía una necrosis ósea en el segundo y tercer metatarsiano del pie izquierdo. Algunos piensan que es la enfermedad de Fraser o el síndrome de Fraser. No vamos a entrar en esto, pero ya vemos que tenía el pie medio paralizado. Tenía además una malformación en el pie derecho, que estaba girado hacia adentro. Tenía los pies planos, el labio leporino, que es una malformación con la que vienen muchos niños. Y además, como corolario de todo esto, tenía síntomas de paludismo. Bueno, tenía síntomas de haber padecido paludismo, o la malaria, una enfermedad endémica en la antigüedad en las zonas pantanosas y tal, que tiene una serie de síntomas, terribles, de lo más variado, y que posiblemente fue la causa de su muerte. Pero este joven rey no escarmentó. ¿Con quién se casó? Con Akensanamón, que era su hermana o su media hermana. Por lo tanto, pues continuó la mala racha. Tuvo 2 hijas y se la encuentran en su tumba. Se encontró un feto de unos 7 meses de gestación y otra pequeña momia. Claro, tampoco salieron adelante estas hijas. Además, en la tumba, como muestra de su invalidez, de lo maltrecho que estaba, se han encontrado 130 bastones. Algunos, efectivamente, son bastones rituales, pero otros tenían señales de uso, o sea que este pobre muchacho andaba con un bastón. Hay que decir que Akensanamón acabó casándose con Ti, que a su vez era su abuelo, pero por causas políticas, o sea que la tradición continuó, pero con él no tuvo descendencia y eso ya es otra historia. Bueno, ahora ya hemos visto cuál era la situación de salud del pobre de Tutankamón. En el próximo capítulo hablaremos del tesoro y un poquito más sobre Howard Carter.
Y bueno, esto es lo que me ha dado tiempo a hacer y continuemos con la serie de Tutankamón. Espero que os haya gustado y hasta pronto.